obviamente, pues saben, el próximo viernes es festivo, es 1 de mayo, y obviamente en festivo no hay clase. Entonces, pues va a ser clase. La siguiente sesión después del 1 de mayo daría la última clase mía, que vendría siendo sobre diabetes mellitus, y posteriormente exponer ustedes en 2 bloques. 4 grupos exponerán en una primera sesión, 4 grupos expondrán en la siguiente sesión, y después de eso habrá el parcial, y el parcial será de los 10 temas. Entonces, no leemos más larga esto. Primera parte, hipertensión. Ya en el fin de semana distribuyó grupos de acuerdo a cómo quede ya la parrilla. Bueno, este tema está distribuido en un PDF que yo les indico cuál es cuando les esté dando toda la información del soporte bibliográfico, y hay una parte que tiene que ver en Robbins con vascular, y existirá otra que es en el último capítulo, que es uno de los que más tendrán que leer para el final, que vendría siendo el capítulo de ojo de Robbins. Y tiene algunos datos de actualización, como podrán ver acá. Entonces hay algunas cosas que les informaré que está mucho más actualizado con tal vez lo más reciente que podamos manejar en hipertensión, que vendría siendo las 10 de la mañana de la Asociación Americana del Corazón del 2025 y de la Sociedad Europea del Corazón del 2024. Hipertensión. Entonces, en hipertensión, ¿qué va a suceder aquí? Es un síndrome, que miramos la diferencia de una enfermedad, y que tiene esta particularidad, que cura no tiene. Las personas, posiblemente, algunos de sus familiares, tíos, primos, abuelos, puede alguno de ellos estar con hipertensión, y este es un indefectible, cura no tiene, tiene control. En esta charla y en la que sigue les voy a ir mostrando cosas buenas y cosas malas, porque, como les digo, ustedes se exponen en 2 grupos. Entonces les voy a mostrar cosas que son buenas para exponer y cosas que son malas para exponer. Entonces habrá algunas diapositivas bien hechas y otras que estarán mal hechas intencionalmente. Entonces, primero, cuando exponen debe haber un índice, debe haber un derrotero. Entonces el derrotero para esta sesión, que va a ser muy similar a lo que ustedes van a llevar, vamos a tocar estos temas: definición, etimología. Etimología es el origen de la palabra. Epidemiología son datos estadísticos. Etiopatogenia, que es una mezcla de estas dos, es la causa, y la enfermedad, cómo se va a ir desarrollando la enfermedad de forma progresiva. Hablaremos de esto, que significa cómo se ve al microscopio, cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, algunos datos de laboratorio, la evolución y el pronóstico de este síndrome, y nos centraremos en eso, en las complicaciones oculares de la hipertensión, algo muy corto de tratamiento y la bibliografía. Entonces, esta es una primera diapositiva en enrutar para que la gente sepa de qué va a tratar el tema. Y aquí siguen diapositivas de subtema. ¿Podrían ustedes utilizar como alguna plantilla para que tengan ahí? Procuren que no sea demasiado llamativo, o sea, porque lo que interesa es el concepto, más que lo estéticamente bonito que pudiera ser una plantilla. Entonces, yo soy más ultra concreto, entonces utilizo fondos blancos o fondos negros. Ustedes pueden utilizar lo que quieran, ¿sí? Pero desde que no sea, por ejemplo, no sé, como esto lleno de muchos colores, no sé, como lleno completamente de diferentes tipos de pintura, eso distrae demasiado. Buscar ahí con una parte de simplicidad. Entonces vamos primero por acá, con definición, al igual que como estábamos mirando en proptosis y esoptalmos. Pues si yo necesito saber qué es un término, pues miro aquí, en el diccionario de la Real Academia de Medicina de España. Y ahí dice pues, que hipertensión viene del griego hiper, que significa en exceso, y exceso de tensión,
que es un término que aparece documentado en Inglaterra desde 1893. ¿Qué define esto? Un incremento anormal de la tensión o de la presión, sinónimos, y un líquido orgánico. Es una palabra que ya no se utiliza, hipertonía. Esto es solamente hablar de hipertensión. Si yo estoy hablando de hipertensión arterial, ahí es donde ya más claro. O sea que hipertensión sola no es hipertensión arterial. Las personas pueden tener hipertensión portal en la circulación del hígado. Si nos metemos de aquí, en hipertensión arterial, tendríamos esto. Y eso es una mala diapositiva. ¿Por qué? Porque tiene demasiado texto. Entonces es infumable, nadie lee todo esto y la gente se distrae. Solamente ver que hay una gran cantidad de texto. Si les da miedo de que se les olvide algo, pues utilizan flashcards, un pedacito, una cartulina, para recordar alguna definición corta, breve, de algún término, y ese término, pues ya, esto es válido en cualquier exposición y en eso. Tampoco ponerse a leer, o sea, tienen que entender qué es lo que usted va a explicar. Y aquí hay una carreta enorme de hipertensión. Podría hacerlo mucho más simple, es dejar un mayor tamaño y dejar acá y dejo subrayado lo que me interesa. Es una enfermedad vascular, es crónica, significa que lleva mucho rato y es muy frecuente. ¿Qué la define? Un incremento sostenido de la tensión arterial sistólica, de la tensión arterial diastólica o de las dos por encima de algo que convencionalmente una gente que estudia todo esto la han definido como un rango normal. Si pasa eso, vendría siendo hipertensión arterial. Error de esta diapositiva. La diapositiva, digamos, si la dividiera en tercios, el 66% estaba así. Tengo una definición, sí. Si fuera solamente eso, pues lo centro. Pero acá, ¿por qué hay algo? Porque dejé una imagen que me ejemplifica lo de arriba. Y entonces acá, ¿qué dice entonces esta gráfica? Como aparece en los tensiómetros normales. Una definición muy concreta de qué es la tensión arterial sistólica. Aquí dice presión sistólica. Lo podrán encontrar ustedes resumidos así. TAS, tensión arterial sistólica. ¿Qué es la TAS? Es el número de arriba. ¿Y qué mide? Mide la presión cuando el corazón se está contrayendo. Es decir, cuando está haciendo sístole y está moviendo la sangre. La de abajo, este número, tendría siendo TAD, tensión arterial diastólica. Entonces la presión diastólica, el número de abajo, mide la presión, pero cuando el corazón está relajado. Si aquí está haciendo más fuerza y aquí está más relajado, este número siempre va a ser más alto que este número. Siempre. Es imposible que cuando el corazón esté relajado tenga más fuerza que cuando se está contrayendo. Y este número que aparece por acá, en los tensiómetros electrónicos, hace referencias a la frecuencia cardíaca. Entonces, mejoró al meter una imagen que ejemplifica. Etimología, origen de la palabra. Entonces, hipertensión, viene del griego hiper, que es sobre, encima, mucho, y tensus, de tensión. Hay mucha tensión en los vasos, y este vendría siendo el sufijo de acción. ¿Cómo la llaman? En el bajo mundo, la llaman el asesino silencioso. Y este nombre, ¿a qué se debe? Se debe a que es alguien que va matando diferentes órganos sin que se den cuenta. Entonces, va dañando el cerebro, es una de las causales de ictus, accidente cerebral hemorrágico, derrames, que se llaman vulgarmente, es causante también del daño a nivel de los ojos, y en esto nos centramos al final de la clase. Puede complicar a algunas mujeres en algo que se llama preeclampsia y eclampsia. Es una de las causas más frecuentes de daño en los riñones y de daño al corazón y de daño por donde pase la sangre. ¿La gente se da cuenta de esto? No. ¿Cuándo se da cuenta? O cuando se infartó, cuando dio el derrame, o cuando ya lo tienen que pegar una máquina de diálisis. Entonces van a pasar muchos años sin que se den cuenta que su cuerpo se está dañando. Entonces por eso lo llaman así, un asesino silencioso. Este asesino, cuando comenzó a estudiarse por acá, en esta época, en 1851 hasta 1922, este señor publicó un libro de estadísticas en 1893, que fue donde apareció por primera vez el término. En español, 3 añitos después, en 1896, y las primeras mediciones que se hacían
era matando caballos. O sea, en esa época no había grupos animalistas ni nada de eso, entonces se ponían los caballos, se les colocaban unas cánulas de acero en las partes de atrás, se miraba como la sangre salía y subía y bajaba, se hacían cálculos en milímetros de mercurio y con eso se comenzó a estudiar la presión hasta que el caballo se moría por la pérdida de sangre. Pero esas fueron las primeras partes, después se fueron diseñando otros métodos para poderla medir. Epidemiología, datos estadísticos. Aquí hay algunas cosas con IA. La IA la podrán utilizar para esto, pero no la dejen sola. Esto, como ustedes pueden ver acá, es con Notebook. ¿Qué hice yo con Notebook? Y es una de las recomendaciones. Notebook, tal vez si la mezclan con Gemini y con Perplexity, vendría siendo el cliente más potente que podrían encontrar ustedes ahorita para aprender. ¿Okay? No para aprender, o sea, si desean aprender algún tipo de tema. ¿Qué ventaja tiene Notebook? Cuando yo pregunto a leerme en Notebook, le subo los datos que me interesan. Entonces yo le subí la guía de la Asociación Americana del Corazón, la guía del Consenso Europeo del Corazón y un boletín epidemiológico de Colombia. Entonces, él no se pone a alucinar, él única y exclusivamente le saca los datos de esos 3 minutos. No se pone por ahí a buscar datos random en el universo de Internet que puede encontrar. Entonces, yo sé que esto lo sacó de fuentes fiables. ¿Quién es de las fuentes fiables? El que está construyendo el poder. Entonces, ahí Notebook es muy bueno porque al enlazarse con Nano Banana, pues crea imágenes muy buenas. Esto yo nunca lo haría, pues, así de ponerme corte, pego, una de las cosas. No, entonces esto es la ventaja. ¿Qué tengo aquí con epidemiología? Mucha gente tiene hipertensión. 1.39 billones de personas en el mundo. ¿Cuántos billones? Es un número que no me cabe en la cabeza. Son 12 ceros. A este 1.39 colóquenle 12 ceros. Y de esos, más o menos vendría siendo el 31% de la población global. O sea, de 100 personas de todo el mundo, 30 tienen hipertensión arterial. Entonces, personas que ustedes vayan a ver con hipertensión en su consulta de optometría, toda la que quieran. Y aquí ven ustedes un par de datos. En blanquito, países con ingresos altos, y aquí dice que la prevalencia es de 28.5. Y aquí en rojo dice países con pobreza, y aquí tenemos 31.5. ¿De qué me está hablando este pedazo acá? Que haya una mayor prevalencia que acá, entre tener plata y entre no tener plata, en todos estos países que ustedes ven por acá, es la capacidad de acceso al sistema de salud. Nosotros acá estamos en una ciudad y es posible que sea fácil acceder a una cita, pero acá posiblemente tengan que viajar grandes distancias, no hay médico, no hay un acceso a salud, y así no haya medicamentos. Entonces, esto cambia mucho el panorama en cuanto al pronóstico de cómo se van a ir atendiendo a los pacientes. Este es un mapa de calor, y entre más caliente esté el mapa, significa que en esa región más porcentaje de muertes se podrían atribuir a hipertensión. ¿Dónde lo tanto? Por acá, y por supuesto, acceso a salud. Para nosotros, Sudamérica, ¿dónde mueren más? Pues en Brasil, por acá más o menos en este rango de los que tengan hipertensión. Y a nivel de Europa, Asia, pues ¿dónde mueren más? En Rusia, y mucho por acá, continuando por Ucrania. Y por acá, esto es todo lo que está ahorita en conflicto, Irán, Irak, ¿sí? Esto es Mongolia, y China estaría como por acá, ¿sí? Más o menos. Entonces este es porcentaje de muertes. Mala diapositiva, porque muy lleno de texto. ¿Sí? Miren el texto y dar datos estadísticos. Con esto, cansa. O sea, yo no lo puedo poner a leer. Acá, en Estados Unidos, el 33% de los adultos tiene hipertensión, solo el 52% tiene la presión controlada, y sigo, y sigo, y sigo. Si lo transformo en una idea visual, es mucho mejor. Tiene algo acá, lo ven allá abajo a la derecha. No, esta no es, esta es de Yemen. Entonces, esta es de Yemen que me lo ayudó a crear. Entonces, yo puedo decir que el 33% de los adultos tienen hipertensión, y del cual solamente el 52% de gente que aquí en este tacómetro tiene la presión controlada. O sea, que la mitad sí y la mitad no. De ese 30% que trabaja el mundo, la mitad no lo tiene. Y aquí ya tendríamos
cómo nos vamos acercando a la patología ocular. De esta gente, entre un 2 a un 17%, dependiendo de donde lo lea, va a tener retinopatía hipertensiva. ¿Y quiénes van a tener más retinopatía hipertensiva? Si es afro o si tiene ascendencia china. Esos tienen una mayor probabilidad de hacer retinopatía. ¿Quiénes van teniendo mayor probabilidad de tener presión arterial? Pues, si es menor de 50 es más probable que lo tenga un hombre. Si están acá entre 45 y 65, pues siguen siendo los hombres y las mujeres van subiendo. Pero vean aquí el cambio tan interesante. Mayores de 65, ¿quiénes sufren más hipertensión? Las mujeres. ¿Por qué? Por algo que ustedes ya deben haber deducido en endocrino, menopausia. Entonces, menopausia cambia de una forma radical el riesgo cardiovascular. Las mujeres antes de la menopausia están muy protegidas por sus estrógenos de los cambios que generan el estrés cardiovascular. Pero cuando ya se le acaban los estrógenos, la menopausia cambia totalmente. En momentos osteoporosos se aumenta el riesgo cardiovascular. Para Colombia, ¿qué tendríamos? Observen por acá, incidencia. Entonces, habría más número de casos por acá hacia la costa caribe y seguiría por acá la región andina y después seguiría la región del Pacífico. Yo creo que esto es un subregistro. Yo creo que aquí hay más, solamente que los datos no son fiables, no se recomiendan bien los datos. Entonces, posiblemente aquí exista algo de una mayor incidencia, que dicen pues que en los llanos tendría siendo menor. Y aquí miren, cuando se van detectando las personas con hipertensión, en rojo hombres, en verde mujeres, entonces se van detectando con un mayor chance por acá en hombres, por ahí tipo a los 60, 65 años. ¿Por qué va disminuyendo aquí? Porque es muy raro encontrar a alguien de 80 años con hipertenso de nuevo. Aquí ya lleva muchos años hipertensos, fueron casos nuevos. Y en mujeres, ¿cuándo se comienzan a ver más? Lo que les dije, por acá, 50, 54 años. En cambio aquí, menopausia. Y aquí ya comienzan a aparecer un mayor número de casos. Relevancia enfocado hacia la carrera de ustedes. Es que esta estructura, que se denomina el ojo, es el único lugar del cuerpo humano donde ocurre la microcirculación en alguien vivo. No existe otro sitio en que un alguien vivo, solamente con una partícula tan simple como una linterna y un par de lupas, que pudiera ver la microcirculación. Tengo que utilizar o tomógrafos o resonancias, otras cosas, pero con algo tan simple así, en un consultorio, el ojo. Entonces, el ojo va a ser un buen indicador de cómo está funcionando ese sistema vascular de esa persona. Por donde pase la sangre, la hipertensión va a ir dañando vasos. ¿Y dónde hay muchos vasos? Acá, en la retina. ¿Quiénes están en mayor riesgo de esa retinopatía? Viejitos, gente que tenga la presión muy alta por mucho tiempo, o gente que tenga otras cosas, hipertensión, daño en el riñón, daño en las glándulas suprarrenales. Lo más frecuente de síntomas de retinopatía es esta palabra, este par de palabras. No hay síntomas. Y a la gente le digo yo, tiene hipertensión y hay algunos cambios de retinopatía hipertensiva y posiblemente usted se vaya a quedar ciego si no hace ningún tipo de tratamiento. Pues ¿cómo? Si yo no siento nada y estoy viendo bien. Esto es lo más común, que no hay nada. Y ahí es donde viene la parte de educación. Etiopatogenia, la mezcla entonces entre el origen y la enfermedad. Eso es acá, hipertensión es esto, es un síndrome. Lo que hablo de síndrome es que no es una sola cosa, es muchas cosas que cuando las mezclo me van a ir generando diferentes deterioros. La mayoría de veces en hipertensión arterial yo no sé por qué a esa persona le da hipertensión, es lo más común, no tengo ni idea. Y cuando yo no tengo ni idea por qué a esa persona le dio hipertensión, a esa persona le voy a decir que tiene una hipertensión esencial. Otro nombre es primario. No sé por qué apareció esa hipertensión, pero si yo sí sé por qué le dio la hipertensión, entonces a esto le llaman una hipertensión secundaria, porque sé que la ocasionó
un trastorno en el riñón, sé que la ocasionó, un problema en la glándula suprarrenal, sé que la ocasionó, no sé, alguna complicación asociada al embarazo, pero sé que fue lo que la ocasionó. Esto lo llaman secundarios. Entendamos presión arterial. ¿Qué es eso de la presión arterial? Tengo una bomba, corazón, me devuelvo en el primer semestre, tengo un sistema que distribuye sangre, las arterias. Cuando este sistema, entonces, el corazón bombea, la sangre tiene aquí su flujo laminar y va avanzando como en una ondita. Esto de acá, cuando se está entonces en la contracción, ya sabe, presión sistólica, es ese impacto para que ya da, y este debería siendo el número más alto. Cuando el corazón está relajado, entonces aquí no hay tanta fuerza. Es la dirección de la presión arterial diastólica. ¿Cuál es el problema acá? Si la presión es normal, el flujo de sangre es laminar. La sangre pasa, no ocasiona ningún estrés sobre el vaso. Si tengo mucha presión dentro de ese vaso, ¿qué es lo que va a ocurrir? La sangre ya no va así, laminar, sino que golpea las paredes por un lado y por el otro. Y al ir golpeando, va a ir dañando las células que están por acá. Esas células se llaman el endotelio, el revestimiento interno de un capilar. Y cuando lo golpea, digamos que golpea estas células que estoy colocando en amarillo, que las células se dañan, se rompen. Al romperse se pueden formar coágulos, se puede acumular grasa y finalmente la arteria se termina tapando, dañando y generando una gran cantidad de complicaciones. Si cojo una arteria cualquiera, ¿qué es lo que va a hacer ella? Miren aquí la diferencia. Una arteria normal, tengo este par entonces aquí de diámetros y esa es la cantidad de sangre que podría pasar, bastante insuficiente. Tengo a alguien que ya está haciendo hipertensión, la respuesta del vaso de remodelarse aumenta su componente vascular y entonces la luz de sangre ya va siendo menor. Y si eso sigue avanzando, ya va a ser más poquito. Entonces, si yo comparo esto con esto, este órgano va a tener menos flujo de sangre. Esta parte por acá. Y aquí dos fotos de lo que tendrían ahí. Esa foto queda intermedia porque, digamos, para una exposición. Porque ejemplifica, sí, ejemplifica lo que, el concepto que yo estoy. Por la foto está fea, vieja, es de un texto viejo, la letra está borrosa, no está enfocada la letra. Entonces, podría buscarme una forma, podría haber hecho el trabajo de buscar otro tipo de imagen. Entonces, aquí tengo una arteria normal con estos diámetros de acá y de acá. Y observen aquí cómo disminuye con esta parte del remodelado. En esta arteria tiene que pasar, supongamos acá, eso que estoy pintando en azul, X cantidad de sangre. Esa X cantidad de sangre es eso, es el volumen de sangre que está pasando. Y ese volumen es el determinante entonces para saber cuánto es la presión arterial. ¿Cómo puedo yo calcular esos valores de sistólica y diastólica? 4 factores. Esto es una fórmula matemática. Los 4 grandes factores que regulan la presión arterial son estos. El 1, si lo multiplico por el 2, me va a dar algo que se llama el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es esto. Es el volumen sistólico, lo que aparecía en la diapositiva anterior, como SVS, por la cantidad de latidos. Entonces, la cantidad del volumen de sangre que sale y la cantidad de latidos que tiene. Entonces ahí es donde yo puedo determinar esto que se llama el gasto cardíaco. Digamos aquí, si tengo más volumen, va a existir más presión, porque hay más volumen. Aquí tendríamos esa parte. La frecuencia cardíaca, si yo tengo una mayor frecuencia cardíaca, va a estar pasando una mayor cantidad de volumen mucho más seguido, porque el corazón está bombeando mucho más. Ejemplo, hay estudiantes, cuando les van a dar la nota del segundo corte, su frecuencia cardíaca puede oscilar 110, 120, 130 por minuto, con taquicardia. Si está aumentando la frecuencia, ¿qué podrán tener? Hipertensión.
transitoria. Sí, ¿por qué? Porque está joven, no les va a pasar nada, no se van a infartar porque su sistema cardiovascular está bueno. Si eso le pasa a un viejito 130, de pronto lo descompensa y le ocasiona dolores al corazón. Entonces ahí tendríamos el primer grupo grande, el gasto cardíaco. Los dos de abajo, viscosidad y diámetro de la arteria, me determinan el otro gran componente, que es la resistencia periférica. La resistencia periférica vendría siendo aquí, la resistencia que le está colocando el sistema a esa sangre que está saliendo del corazón. ¿Qué lo determina? Dos cosas que están acá. ¿Qué tan viscosa es la sangre? Una sangre muy espesa pasa con mayor dificultad y entonces habrá mayor tensión. Y el diámetro es distinto. Pasar por una carretera así a pasar por un hueco así pequeñito. Entonces, si tengo para un hueco más pequeño, generaré una mayor cantidad de resistencia. Y eso es el par de determinantes. Gasto cardíaco por resistencia periférica. Ahí ya tengo la fórmula para hipertensión arterial. Robbins, ¿cómo aparece? Aparece así, bueno, hablando de diapositivas malas. Eviten esto, eviten las viñetas. Las viñetas, como por defecto PowerPoint, en cada diapositiva no viene con viñeta, la gente se acostumbra a que las cosas van así en viñetas. Eso cerebralmente confunde. El cerebro es capaz de entender que si hay un tema, no sé, ¿sí? Pues aquí hay un concepto, aquí hay otro concepto, yo no necesito poner viñetas, sé que son los conceptos, pero no necesito poner una viñeta ni otra viñeta. Entonces eviten la viñeta, porque ocasiona un conflicto cerebral. Aquí, esto sobra, esta parte acá de las viñetas. Robbins, ¿qué dice? Robbins pone esta diapositiva, con esta imagen, que habla de los factores que regulan la presión arterial. Y ahí tendríamos volumen y frecuencia, me van a determinar el gasto cardíaco. Viscosidad y diámetro van a determinar la resistencia periférica. Y aquí vienen y van colocando diferentes ejemplos. Dice que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que entra a la arteria por minuto y que la resistencia periférica es el volumen de sangre que sale de las arterias por minuto. Voy haciendo la salida arterial. Estos son los determinantes de algo, que es el volumen de sangre y indirectamente de la presión arterial. Y hay diferentes ejemplos. Si yo tengo acá el estudiante que se estresa recibiendo la nota del segundo corte, aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto? ¿Sube o baja? Sube. Y si el gasto sube, ¿qué pasa con el volumen? ¿Sube o baja? Sube. Y si el volumen sube, ¿qué pasa con la presión? Sube. Entonces ya tienen una parte aquí de cómo ir resolviendo un caso clínico con estos factores. Acá, volumen sistólico. Entonces, si yo tengo a una persona que le metieron 78 puñaladas, pierde sangre, pierde volumen. Entonces, el volumen baja. Si el volumen baja, ¿qué pasa con el gasto? ¿Sube o baja? Baja. Y si el gasto baja, ¿qué pasa con la presión? Baja. Y eso es lo que le pasa a alguien que quería explorar en el fuego, quería explorar una blanca, múltiples tramos en un accidente de tránsito que pierde volumen. Y ahí, ¿qué es lo que hacen en urgencias? Ponerle volumen. ¿Qué es ponerle volumen? Líquido, sangre, controlar la hemorragia. Eso es lo que se hace para evitar que la persona muera, porque existe un nivel crítico de los órganos para producir sangre. Es por eso alguien que está perdiendo sangre se llama hipovolemia, tiene poco volumen. Y ahí ya tendríamos esto. La imagen es extraída de Robbins, que tiene pues, que el texto de donde lo había sacado está viejito, la letra está chiquita, si este pues, bueno, está pequeño, pero vamos, si estuviera lleno, probablemente lo estuviera atrás, sería difícil ver, y aquí hay un contraste que es maluco, o sea, este verde con este negro, no hay un resalto ahí en esta parte acá, entonces esta letra se pierde en esto, no existe un contraste. Aquí sí hay contraste, entonces, un fondo beige blancuzco con una letra negra, se habría, pero acá se pierde, acá se pierde. Entonces, tener esa parte de juego de contraste. Como no me gustó, entonces pues vuelvo y juega, modifico. ¿Sí? Entonces, le digo, y le doy la explicación, digo, no se me salga de acá. ¿Sí? Podrá cometer algún error de ortografía, pero
Si lo pesco, pues se lo voy indicando. Entonces el volumen sistólico está dando la parte de sangre y la frecuencia, aquí la identifica con este tacómetro. Le mete el gasto y aquí la sangre y aquí intención. Mucho más clara la idea. Y aquí me está colocando o agua o miel. Entre más espeso esto, mayor resistencia cardíaca tendré. Y el diámetro, está muy claro acá. Es distinto yo tener una manguera con una boquilla amplia a tener una manguera con una boquilla estrecha. Aquí, si ustedes han hecho el experimento con esas mangueras que uno le pueden modificar el diámetro, pues aquí sale un chorro, es completamente muy alto. Entonces ahí ya tendríamos la misma diapositiva, pero pues ejemplificada. Factor que podría estar aquí en notable relación, tendríamos esto, mecatear. Entonces cuando se mecatea, se consumen altos, por ejemplo dice así, alto contenido de sodio, alto contenido de ultraprocesado. Ultraprocesado es un alto contenido de sodio. Entonces yo voy a tener acá alguien que está consumiendo un exceso de sodio. ¿Necesitamos sodio? Sí, pero digamos que aquí hay alguien que está tomando más sodio del que necesita. Y me voy a ir por acá para el dibujo. Estamos en en uno más sencillo. Sodio. Y me voy para la clase de transporte de membrana. Tengo una arteria que tiene mucho sodio, tiene mucho soluto. ¿Qué va a hacer esa arteria? ¿Le entra agua o le sale agua de la arteria? Le entra agua. Si entra agua a la arteria, está aumentando el volumen. Tengo aquí un incremento del volumen. ¿Qué pasa si se incrementa el volumen? ¿Qué pasa con el gasto? ¿Sube o baja? Sube. ¿Y qué pasa con la presión? Sube. Y entienden por qué. Consumir un exceso de sal puede llevar a hipertensión arterial. ¿Qué puede, o tal vez que es de las cosas que más sal tienen? Ustedes ni cuenta se dan. El pan. Los productos de panadería son las cosas que más sal tienen. Solamente que vienen con una buena cantidad de grasa y todo eso, y eso diluye toda la parte que uno no sienta eso tan salado. Y ahí tendríamos uno de los factores. 88% de la población que tiene hipertensión, ni idea por qué la tiene. Hipertensión esencial. Los que sí sé, secundaria. ¿Secundaria qué? A un problema del riñón, a un problema endocrino, a un tumor en una glándula suprarrenal, o que ya afortunadamente no se ve tanto, que es tratamiento con estrógenos. Las primeras mujeres que planificaron, en los 70, cuando comenzaron las primeras pastas, eran heroínas, porque tomaban una dosis para caballos de estrógenos. ¿Les iban a planificar? Sí, pero en mucho esto. Y eso ocasiona también, ese exceso ocasionaba hipertensión, y decían hipertensión por la pasta de planificar. Han ido cambiando, cada vez tienen menos cantidades, incluso ahorita pues, la gran mayoría de mujeres que planifican utilizan un implante subdérmico, es una soldada en pequeñas cantidades, sin generar extra complicaciones. Desde ahí tendríamos cómo va haciendo esto. Lo que ocurre acá es que hipertensión es muy raro que aparezca solo. Hipertensión casi siempre viene ligada a otras cosas. Es decir, la hipertensión casi siempre viene acompañada o de alguien que fuma, o para hoy en día que vapea. Esta mañana atendía una terapeuta respiratoria del San Jorge, está vivo. Y le pregunté, su concepto es por fumar o vapear. Me dijo, vapeo. Trabajan en una unidad de cuidado intensivo. Cuando cogemos a esos peladitos de 13, 14 años, es distinto ventilar a un pelado de 13, 14 años a un pelado de 13, 14 años que está vapeando, porque es como haber cogido a un anciano, o sea, los pulmones de un anciano, que acá se están muriendo más fácil, tienen una mayor cantidad de irritación, toda la vía aérea está inflamada, son más difíciles de manejar. Obviamente el cigarrillo es dañino, pero el vapeo está haciendo mucho más daño que el propio cigarrillo. Y aquí están arrancando muy temprano, porque es una moda del colegio, y si ven ustedes por ahí canales, no es solamente que trae orofaringe, laringe, tráquea, no,
lo que también se pueden hacer maromas hacia la vía aérea superior, a la nariz, que salga por la nariz, que sea una figurita, una bolita y todo lo demás. Irritación, inflamación crónica, cáncer, neoplasias. Todavía está muy temprano para que eso se vea, porque lleva muy poquito la gente bañada. ¿Sí? Tendrá también más tiempo las condiciones infantiles del tipo hinchada, pero necesitamos tiempo para mirar los daños. Pero están viendo la gente que se baña, pues que es más dañino. Entonces, va a existir mayor hipertensión porque van a generar también cambios en cómo funciona la parte vascular. También sedentarismo, esa gente que no sube 5 pisos, sino que coge el ascensor para ir a una clase en viernes, que se asfixia, entonces aquí ya sube los 3 pisos, gente sedentaria, ¿sí? Esa pérdida de la elasticidad, la obesidad, la diabetes, ¿sí? Alto consumo de sodio, paqueticos, todo lo demás, entonces, todo eso va a terminar generando hipertensión arterial. No me voy a meter mucho en anatomía patológica, es decir, en cómo se ve al microscopio. Solamente aquí una cosa que me interesa para la remodelación. Tengo un vaso normal, la respuesta del vaso ante la hipertensión, la forma como responde es volviéndose como más pequeñito y más tenso para evitar romperse. Pero esto sostenido hace que el vaso se crezca su parte muscular y finalmente vamos a tener por acá un daño interno. Empezamos por acá. Aquí. Aquí, entonces, a manifestaciones clínicas. Ya saben, ¿qué es lo más común? Nada. La gente se podrá quejar, tengo dolor de cabeza, me estoy mareando, ya que tengo la presión alta o tengo muy alto el colesterol, puede, pero lo más común es que esto no tenga nada que ver con la hipertensión. Estas son cosas inespecíficas que tienen que ver entonces acá y podrían aparecer en muchas personas. Cuando yo ya diagnostico a alguien que tiene hipertensión, no es porque se maree, no es porque le duela la cabeza, sino, como aparecía en la definición, con esto, un valor estándar. El valor estándar hasta donde vamos ahorita es este, una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, por eso que se les olvidó la química, Hb, mercurio. Y entonces esto, medido en 3 ocasiones, en 3 posiciones, acostado, sentado de pie, es el diagnóstico de hipertensión. Si yo cojo por acá tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica, esto es lo esperable con una persona sana, 120-80, 120 de sistólica, 80 de diastólica. Ustedes están muy jóvenes, deberían estar un poquito más por acá. Deberían estar en 110-70, en 100-60, en 90-60, y eso sería normal para ustedes. ¿Sí? Entonces, estos rangos hasta acá, menores de 120-80, eso es lo normal, sin ningún problema. Si yo ya paso de acá, de 140 a 90, a partir de acá es cuando yo comienzo a hablar de hipertensión arterial. No me voy a meter en las subclasificaciones. Entonces, por ejemplo, acá, si ya van pasando de 160 a 100, si ya van pasando de 180 a 110, esos son unos grados que interesan, pero es a personal médico, para poder definir tipos de tratamiento. Para ustedes, la idea es que entiendan a partir de qué grado comienza uno a hablar de que alguien es hipertenso, que vendría siendo 140, 90. ¿Por qué les digo que no me interesan estos grados para ustedes? Porque eso es conflicto y discusión para nosotros, los médicos. Discusión, esto es lo que ya está proponiendo la ANA. No un grado 1, grado 2, grado 3, sino que ya hablar por acá,
que alguien que esté en como lo que antes llamaba prehipertenso, o sea, que todavía no ha llegado a 140 ni a 90, entonces aquí estaría como, entonces no es el niño, todavía no es hipertenso, pero casi si no se cuida. Y aquí ya estaría hablando de esto y ya sin su clasificación. Entonces, ¿por qué han quitado parte de estas subclasificaciones? Por el riesgo. O sea, si usted ya es hipertenso, tiene riesgo de que ese asesino silencioso le mate varias cosas, independiente de si es mucho o si es poco. Entonces, este es el punto de corte, 140, 90. Decían entonces, por ahí, síntomas. Esto no tiene nada que ver con hipertensión. O sea, sí tiene que ver con dolor de cabeza, pero no con hipertensión. Entonces, el dolor de migraña. Entonces, el dolor de migraña, pues usualmente es en la mitad de la cabeza, es pulsátil, tiene fosfenos, tiene chispitas, es vascular. ¿Sí? Eso que dice aquí de hipertensión, esto es falso. O sea, no es que el dolor de cabeza, estando aquí en la parte de atrás, esto sí es verdad. El dolor de estrés, de semana de parciales y todo eso, da un dolor con una balaca apretada. ¿Por qué el dolor de la balaca apretada? Con un músculo que tiene que ver mucho con el estrés. El trapecio se inserta en la parte de atrás del occipital, tracciona, están por acá llenos de nudos y entonces eso da un dolor como si tuvieran la cabeza con una balaca apretada. Eso tiene que ver con cefalea tensional y eso entonces lo estoy haciendo de un videojuego. Entonces, esto es falso, al igual que esto vendría siendo entonces también falso, ya que nos duele la cabeza como se nos tiene en casos clínicos. Les dije, lo más común es nada. Entonces acá, bien, entonces, ¿qué podría aparecer desde el punto de vista clínico? Y si nos metemos ya específicamente en el área de ustedes. Disminución de la fuerza visual a largo plazo, sí. En etapas tempranas, no. Podría tener visión doble, dolor de cabeza, como una atenuación de la mirada, una visión borrosa o de un edema, parte de hinchazón, pero vuelve y juega. Lo más común es nada. Entonces, esto va a aparecer, sí, pero por eso es silencioso. Cuando yo ya encuentro algo es cuando ya están las cosas complicadas. ¿Cuándo es complicada? ¿Cuándo aparecieron estos? Como mi infarto, o el corazón sangra tanto que ya no funciona, son esos viejitos que caminan una cuadra y ya están agotados, encharcados, hinchados, tienen que parar. Cuando ya tienen entonces lo que la gente vulgarmente llama un derrame, pues ven ustedes caminando, la mitad del cuerpo no la mueven, arrastran un pie, o cuando se le rompe un vaso en la cabeza debido a un aneurisma, o cuando el riñón está tan dañado que ya no funciona y tengo que pegar a una máquina que le haga la limpieza porque el riñón ya no funciona. Entonces, esas son las complicaciones que finalmente terminan matando a una persona. Como la sangre en las arterias está con tanta presión, el corazón tiene que hacer mucha fuerza a sacar. Y como tiene que hacer tanta fuerza, el propio corazón va haciendo esto, por una clase de adaptación, haciendo hipertrofia. Y se va volviendo más musculoso a un viaje. El problema de hacerse más musculoso que queda un poco espacio para que la sangre salga. Y ahí digamos lo mismo. Entonces hay una parte de ausencia. Habrán unos hallazgos a nivel del ojo, pero con eso es entonces en lo que nos vamos a meter ahorita. Un momento. Y entraríamos acá, al subtema de diagnóstico y de laboratorio. ¿Cuánto es el valor para hablar de alguien que es hipertenso? 140. ¿Listo? 140 de sistólica, 90 de diastólica. No puede ser 90 a 140, porque recuerden que el primer número siempre va a ser menor. Siempre va a ser menor. No existe una inversión. Que esto sea menor y que este sea mayor. Siempre el primer número va a ser más alto. Y para hacer esto, para poder llegar, pues hay que medir, pero medir bien, ¿cierto? Porque todo eso tiene una técnica, hay que saber cómo colocar el esfingomanómetro, hay que tener una parte. Lo ideal es que la persona, cuando se vaya a tomar, ahí está en el consultorio que pica 10, 15 minutos, no pues que llegó
ras con ras a la cita y que no vaya a pasar el copáramo, sino que esté calmada. El examinador manda aquí a la persona deja el brazo reposado, se le coloca el manguito con una técnica adecuada. Estos son un poco más precisos, los de mercurio, y una técnica también para colocar aquí el fonema. Para los que son hipertensos, pues la tecnología ya brinda muchas ayudas para que vayan haciendo su monitoreo, que de todos modos para un uso personal, no para uno de combate, es bueno. Como mío, de saber yo cuánto lo voy teniendo, es muy bueno. Tienen sus enlaces con las aplicaciones, poder hacer un tracking, seguimiento entonces de cómo está la presión, ya saben, las históricas, ¿está donde está hipertenso? Sí, está hipertenso. ¿Listo? Ahí tendríamos, y entre más tiempo y entre más alta sea la presión arterial, peor va a ser este sistema entre nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? A mayor tiempo que yo lleve teniendo a alguien con hipertensión, mayor chance va a tener de tener retinopatía hipertensiva, tener daño renal, daño cardíaco y daño cerebral. Primera causa de muerte, Colombia y el mundo, estas dos cosas, cerebro y corazón. Problemas de enfermedad cerebrovasculares, porque, como decía padre de la medicina Hipócrates, uno es tan viejo como lo son sus arterias. Si sus arterias son malas, poco elásticas, no están acostumbradas a subir 5 pisos, porque sus arterias lo van a llevar a que su corazón no funcione bien. Si usted le da una buena alimentación, un buen patrón de sueño, una actividad física adecuada, las arterias van a estar bien. Y aquí tendríamos una gran cantidad de eritrocitos pasando, pero si tengo el hipertenso, estos vasos se van dañando, va teniendo una disfunción del endotelio, se va acumulando grasa en las arterias, ya no pasan tantos, sino que esto va pasando hasta que llega un momento en que esto se tapa y se va a formar, entonces por acá, un trombo. Y si se forma un trombo, este pedazo muere, pero tiene perfusión. Si fuera un órgano sólido, necrosis, congelativo. Y si fuera entonces el cerebro, pues tenemos una ya informativa. Entonces tendríamos esa gran cantidad de hallazgos con un problema de perfusión. Estructura que sea altamente perfundida, el ojo, la retina. Llevan haciendo ahí asociaciones. Vuelve y juega. Imagen de Robbins hablando de los problemas del corazón. Entonces va hablando de los problemas por acá de poscarga y del daño de las arterias. Y van explicando a través de este flujo cómo se puede llegar a una insuficiencia del corazón y a problemas como la retinopatía y todo lo demás. ¿Lo puedo transformar? Por supuesto. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo cómo. Si yo tengo un problema de poscarga, es decir, aquí si yo le pongo aquí esta pesa, este corazón, va a hacer que el corazón tenga una disfunción en la forma como está, cómo él va creciendo, cómo demanda más oxígeno. Eso va a llevar a que el corazón a largo plazo se vuelve insuficiente. Esa es una falla cardíaca. Alguna está este corazón tan dañado que lo único que queda es trasplante. No hay nada más que hacer, sino cambiar el corazón. Si el problema yo lo tengo por aquí en las arterias, estas arterias dañadas afectan el corazón, es una llevada y infarto. Si afectan vasos del cerebro, aquí tengo este cerebro gris. ¿Por qué? Porque murió. Ese evento cerebrovascular. Y podría tener aquí ya ruptura de vasos a nivel del cerebro, daño en la riñón, y lo que nos interesa en esta clase, que es cómo es el compromiso a nivel del ojo. Tenemos entonces acá diferentes zonas que están entonces aquí comprometiendo el cerebro, el corazón y diferentes estructuras, y dentro de ellas nos vamos a centrar en el ojo. Vamos a hacer un receso corto, arrancamos a las 4, el siguiente subtema es corto, que vendrá siendo retinopatía hipertensiva y enfriamiento. 4 en punto, arrancamos.